siempre va a haber más tareas por hacer que tiempo disponible. Claro. Es una frase muy potente. Siempre habrá más tareas y proyectos por hacer que tiempo disponible. Si hacemos los de mayor impacto, tú ocupas tu jornada habitual o tu trabajo profundo, el deep work este que se habla ahora, si tú dedicas 3, 4 horas de tu día a un trabajo profundo y va alineado con tus expectativas, esa sensación que tú comentas, Raúl, de no tengo tiempo, no me da la vida, se diluye. Haces carreras, haces grados, haces máster, haces cientos de cursos, normalmente descuidamos la productividad y debería ser un básico, la incertidumbre. Las personas que llegamos a la productividad, normalmente lo que buscamos es control y seguridad. Y en la empresa lo que más hay es incertidumbre. Claro. Entonces, toca un poco con nosotros. Por eso te decía antes lo de las capas, lo de la parte alta del iceberg, la productividad, los sistemas, las listas de tareas, todo eso es parte alta. Pero hay que trabajar la incertidumbre. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Punto de Origen. Este es un nuevo episodio que vamos a tratar un tema muy interesante. Veis que es otro formato porque lo vamos a hacer online. Nuestro invitado Jesús Bedmar está en Granada, pero bueno, me ha prometido que en otra ocasión haremos uno presencial, cara a cara, y vamos a tratar 3 temas muy interesantes. Vamos a tratar la productividad personal y de los equipos. Vamos a tratar, en segundo lugar, qué es la productividad, porque la productividad se aprende. Y luego, como tercera opción y también un punto de dolor, vamos a ver el problema que tenemos los técnicos, que cuando empezamos a crecer, empezamos a tener equipos o incluso empezamos a trabajar de manera autónoma, gestionamos como técnicos y no como gestores. Y bueno, Jesús nos va a desvelar estos problemillas y a ver cómo nos puede echar una mano para subsanarlos, ¿no? Entonces, bueno, hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy buena. Bueno, yo a Jesús nos conocimos, bueno, yo le conocí a él antes que él a mí a través de su canal de Escuela de Efectividad, que está en YouTube, que os lo recomiendo. Además que son normalmente vídeos relativamente cortitos, muy interesantes, que ayudan muchísimo. Y bueno, fue ver su canal y dije, necesito que nos eche una mano. Y bueno, nos estuvo echando una mano el año pasado implementando la herramienta ClickUp en nuestro equipo. Y nada, bueno, pues no nos conocemos físicamente, nunca hemos coincidido, pero vamos, tenemos una relación muy cordial. Y bueno, Jesús, háblanos un poquito de ti. Vale, pues nada, agradecerte lo primero la entrevista, la oportunidad de difundir la productividad, la organización, la efectividad, que es un concepto que a mí me gusta mucho. Y nada, por paradojas de la vida, aquí contarte un poco mi antecedente en este sentido. Yo empecé mi acercarme a la productividad siendo pasante de un despacho de abogados. Y me di cuenta que la vida privada en ese despacho en concreto era caótica. La gestión del despacho, todo era siempre apagar fuegos y eso que había secretaria y demás, pero había circunstancias que igual suenan a todo el mundo como que se pasaban plazos, como que se perdían expedientes, como que las reuniones eran todas reactivas y era más echarse en cara cuestiones que otra naturaleza de situaciones y demás. Y bueno, ahí yo ya era ordenado de por sí, me gustaba mucho el orden, la categorización, el desglosar las cosas, hacerlo todo más fácil, y me di cuenta que en la vida privada había una necesidad. Creía yo que era algo puntual de ese despacho en el que yo estuve, pero paradójicamente apruebo una oposición, entro en contacto con la vida pública, con los ayuntamientos en concreto, y me doy cuenta que eso es un por 10. El caos y el desorden un poco ocurre también en la vida privada. Entonces, es una especie de pandemia o de disciplina o de cultura que implica mucho gestión del cambio, implica mucho a personas y entonces debe de trabajarse. En todo este contexto, con todos estos antecedentes, para no aburrir a tu audiencia, me doy cuenta que hay una necesidad y para sacar y aportar valor en la medida de mis posibilidades, pues creo el canal de YouTube, Escuela de Efectividad, y ahí empiezo un poco ese discurrir, el especializarme. Luego, al final, estoy más especializado en sectores como el tuyo, ¿no? En agencias de marketing, en estudios de arquitectura, en el cual hay muchos colaboradores, hay muchos gremios, hay muchas interacciones, y ahí hace falta meter un poquito de orden, de productividad para organizar todo esto. Sí, porque muchas veces
la productividad es tan sencillo como, yo hablo desde mi experiencia, lógicamente uno va evolucionando, pero era tan sencillo como apuntarse en una hoja en blanco lo que tienes que hacer. Porque a mí me sorprende muchos compañeros que ni siquiera tienen agenda. Digo, yo es que no puedo, o sea, no puedo vivir sin agenda. O sea, hasta si tengo que comprar algo de mi hija del colegio, pues me lo pongo en la agenda, ¿sabes? O sea, casi no tengo agenda distinta, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre, pero al final, incluso así, siempre tenemos el problema de la gestión del tiempo, ¿no? Háblanos un poquito de la gestión del tiempo. Sí, si te fijas, por coger un poco de contexto, la productividad, la gestión del tiempo, calendarizar cosas, las listas de tareas, si lo evocamos, hacemos la analogía de un iceberg, en la parte alta estaría toda esa parte de organización, ¿no? Es fundamental lo que tú dices, una lista de tareas. Siempre es criticado muchas veces la gente por ser demasiado estructurado, lineal, lógico, cartesiano, alemán, ¿no? Tiene muchos nombres a esa persona que es muy metódica, muy ordenada, pero yo entiendo que si bien a título personal tú puedes ser más caótico, cuando entras en una organización, un producto mínimo viable de organización debe de existir. Y entonces, yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta que no solo la gente busca herramientas para suplir esto que tú dices, ¿no? Pero la parte alta, la capa 4, como yo la llamo, que es el iceberg de la parte que se ve, ahí tenemos unos sistemas personales y unos sistemas de equipo, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la base inicial. Pero luego por debajo hay otras capas, como es el tema de autoconocimiento, de desarrollo personal, de conocerte como eres tú. Hay otra capa que es la capa que yo trabajo con OKRs, que es una metodología de objetivos, ¿qué se persigue en tu estudio de arquitectura, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué punto B? ¿Qué estrella polar estamos buscando, ¿no? Para salir un poco de ese apagar incendios, de esa reactividad, de esa, bueno, esa parte que hay de que me encierro en lo que me va viniendo, me entra un WhatsApp, me entra un correo y ahí me voy cobijando, ¿no? Te sientes ocupado, pero no estás siendo productivo, sí. No estás dirigiendo a proyectos, ¿no? Y luego hay otra capa más por debajo, pues esa apertura de aprendizaje, buscar una vida sostenible y no un trabajar 14 horas día, que es aplicar fuerza bruta y todo eso. Entonces, este es un poco el contexto, pero si te fijas y dividimos el día en 3 bloques, la hora de sueño, las 8 horas ideales de sueño, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de vida personal, hay gente que la vida personal la junta con el trabajo. ¿Y por qué hay personas que son muy efectivas o ganan mucho dinero o viven una vida de realización pura si al final tenemos todo al mismo tiempo? Es un factor una cuestión transversal, esa falta de tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto que con la lista de tareas ha apuntado y a mí me gusta mucho. Normalmente el profesional en su cabeza lo que hace es como el copiar y pegar las tareas. Es decir, si tú tienes una preocupación en la cabeza, la tienes en tu cabeza y el usuario más avanzado la apunta en una lista de debate, de tareas o en un proyecto y demás. ¿Qué es lo ideal? Cuando tú confías en un sistema, en una metodología de productividad, lo que hacemos es un mover, como en informática. Muevo la idea, muevo la tarea de mi cabeza y la echo a una aplicación en la que yo voy a confiar a posteriori de que cuando me levante me voy a encontrar aquello que necesito. Entonces, el tiempo, la gestión del tiempo, la productividad, la efectividad, requiere apartarse del estoy ocupado a buscar tareas más de efectividad, de más impacto. En definitiva, la productividad es una competencia, es una habilidad que no es potestativa de aprenderla. Yo creo que se debería de aprender, ¿no? Es igual que a lo largo de nuestra vida, que pasamos 20 años estudiando desde edades muy tempranas, haces carreras, haces grados, haces máster, haces cientos de cursos, normalmente descuidamos la productividad y debería ser un básico. Es una disciplina que debe de ser siempre incorporada con una serie de hábitos como puede ser la captura de algo que te llama la atención, un procesado de tareas, en fin, aquí hay muchas cosas que podemos ir desglosando. En definitiva, todos tenemos el mismo tiempo y la productividad es una competencia que se debe y se puede aprender. Pero yo también veo que hay una barrera, o sea, hay una barrera mental, porque es lo que dice, yo sí que como cada vez soy más cuadriculado, veo que hay cierta reacción a mis acciones y a mi manera de pensar, ¿no? O sea, hay cosas que yo ya, digamos, que vas asumiendo
porque es eso, ¿no? Creo que es un hábito, es generar un hábito. Entonces, una vez que generas un hábito, es verdad que tu tiempo lo ves, ¿no? O sea, necesitas saltar una barrera de disciplina y ves que tu tiempo se expande, ¿no? Se expande. Efectivamente, hay veces que uno tiene debilidades, ¿no? Y hay veces que dices, esta semana está un poquito peor, ¿no? Porque de verdad que requiere mucha, ¿no? Una exigencia propia, ¿no? Autoexigencia. Pero sí es verdad que los resultados se ven. Sí, al final, al hilo de lo que dice Raúl, fíjate, a mí me gusta contar lo siguiente, ¿no? Hay 8 problemas que son transversales a todos los gremios de una empresa. Te puede ir a arquitectura, te puede ir a cualquier tipo de empresa que venda servicios, venda productos o un combo de las dos cosas, ¿no? Productos y servicios que ahora está muy de moda. Pero si te fijas, hay 2 competencias que son más de marketing, más de ventas, que yo las tengo un poco clasificadas como la primera competencia que debe tener un negocio para ser próspero es venta y marketing, y la última, la octava, es la de escalar ese negocio. La pongo la última porque esas 2 son de venta, la primera y la 8, y en medio hay 6 que se podrían resumir como aquellos 6 problemas, no me gusta la palabra problema, desafíos que tú puedes tener en tu negocio que de corregirlos va a trabajar de una mejor forma. Y son, pues, por ejemplo, capa de dirección y estrategia, trabajar con objetivos o con OKRs, que es una metodología en concreto que hace eso. Esa sería un problema 2, un desafío 2. El tema de organización de las personas, como tú has hecho en tu estudio, monto un ecosistema en ClickUp en el que tengo una única fuente de verdad y ahí entran tareas, información, comunicación de todo el equipo. Entra un proyecto y todo queda traqueado a nivel de ese proyecto. Ese sería un desafío número 2. Finanzas, obviamente, o sería el desafío siguiente, procesos, productividad, sistemas, que ahora hablaremos más sobre el tema de los sistemas. Otro punto para profesionalizar nuestras operaciones sería la tecnología y la digitalización. Te sorprenderían lo analógicos que están muchos compañeros tuyos. Y en eso lo hago extensivo a un montón de sectores. Y luego el tema de legalidad y la parte de normativa, contrato y todo esto que también hay que regularlo. Entonces, la 1 y la 8 son aspectos más marketingianos, ventas, marketing y escalabilidad, que son más, bueno, más de agencia de marketing o a lo mejor la competencia, pero aplica a todos los sectores. Y luego de la 2 a la 7 son competencias de profesionalizar las operaciones. Entonces, cuando tenemos este paradigma de que hay desafíos o problemas, como queremos llamarlo, y si a eso tiene unos sistemas que corrigen todos estos paradigmas, todos estos desafíos, lo que tenemos que hacer es aplicar sistemas. ¿Qué tiene que haber aquí la herramienta informática? Pues tiene que haber poco. En un porcentaje, yo siempre digo, de un 20%, un 30%. Todo el resto es gestión del cambio, es cambio cultural, es hábito, es aplicar sistemas a toda la cuestión que queremos, ¿no? Entonces, yo siempre hago una reunión con los equipos de diagnóstico, la gente te cuenta sus problemas, yo los comprendo en esos 8 ítems, en esos 8 desafíos y a partir de lo que me piden, aplicar sistemas o metodologías que sirvan pues para todos, ¿no? Bueno, pues si te parece, como yo tenía aquí un pequeño guión, que bueno, te lo compartí, pero bueno, hay cosas muy interesantes. Hay una pregunta que teníamos aquí que es, ¿por qué sentimos que nunca tenemos tiempo? Es una sensación correcta. De hecho, yo creo que habría que convivir con ella. Y yo aquí me voy a una pata hierbas, como digo, ¿no? Más de desarrollo personal y demás. Muchas veces el no sentir, el sentir, y yo todo esto es una apreciación, como digo, subjetiva. Cuando sientes que no tienes tiempo, igual es porque estás en conflicto con las expectativas de vida que tú tienes. Es decir, si tú tienes claro hacia dónde vas, si tú tienes claro cómo priorizar las tareas o los proyectos que haces, si esto lo tienes muy claro, siempre vas a hacer tareas de alto impacto. Con lo cual, haciendo eso en tu día a día, aunque no te dé tiempo a todo, porque hay una expresión que a mí me gusta mucho, siempre va a haber más tareas por hacer que tiempo disponible. Claro. Y es una frase muy potente. Siempre habrá más tareas y proyectos por hacer que tiempo disponible. Si hacemos los de mayor impacto, tú ocupas tu jornada habitual o tu trabajo profundo, el deep work este que se habla ahora, si tú dedicas 3-4 horas de tu día a un trabajo profundo y va alineado con tus expectativas,
esa sensación que tú comentas, Raúl, de no tengo tiempo, no me da la vida, se diluye bastante. Sí, ahí hay una frase, creo que era de Steve Jobs, que me gusta bastante, que no sé la frase exactamente cómo era, pero venía a decir que cuando estás muy centrado en algo, tienes que tener claro que tienes que renunciar a muchas cosas. Claro. Y es que hay que tenerlo claro, o sea, que a lo mejor es que nos exigimos más de lo que en realidad deberíamos exigirnos, ¿no? De tener claro lo que dices tú, qué cosas son las importantes y centrarnos en eso. Claro, además, fíjate, ya que parafraseando a los grandes, tú has citado a Steve Jobs, yo traigo ahora a Henry Ford, que yo soy un admirador de este tipo por las cadenas de montaje que hizo con los coches y demás. Él dice que los obstáculos son aquellas cosas aterradoras que vienen a tu vida cuando apartan la vista de tu objetivo. Y lo alineo un poco con lo que te comentaba de las expectativas. Si tú no tienes claro a dónde vas, todo se vuelve obstáculo. Pero cuando tienes claro a dónde va una dirección, esa estrella polar de la que yo te hablaba, pues claro que habrá un montón de dificultades, pero que vengan, ¿no? Es un propósito, hay aquí una capa muy de aceptación de que meterte en un negocio, lidiar con clientes, en vuestro caso trabajáis con ticket alto, hacéis promociones de vivienda, hacéis un montón de cuestiones. ¿Cómo no van a venir problemas en eso? Entonces, es una cosa consustancial a tu profesión. Si tú tienes claro que tú eres un profesional de la construcción y vas en ese sentido, los desafíos, pues al final son lecciones aprendidas, experiencia, heridas de guerra que vas ganando pues para luego ser mejor profesional, ¿no? Sí, y hay que aprender a decir que no, que eso es lo que más cuesta. O sea, a mí me ha costado 20 años aprender a decir que no, ¿sabes? Claro. Porque es que es así. Entonces, hilando, ¿qué errores habitualmente cometemos los técnicos en la gestión de nuestro tiempo? Bueno, aquí hay la parte de, yo pondría en el ejemplo, estar ocupado. Estar ocupado es un sitio cómodo. Al final es más que zona de confort, zona conocida. Oye, Sí, a mí me entra un correo, yo trato esta gestión y demás. Luego también hay que ser un poco humilde en el sentido de qué capa o qué, por simplificarlo, en 3 niveles, por ejemplo, en un estudio de arquitectura, se debe de tener claro qué rol ocupa cada uno. Vamos, por simplificarlo, como te decía, tenemos los CEOs, los gerentes, como queramos llamarlo, una parte intermedia que podría ser aquel personal de confianza que tenemos nosotros, arquitectos titulados o lo que sea, y luego ese staff, esa parte administrativa, gente de un nivel tal vez, pues no digo más bajo, sino con competencias diferentes. Entonces, tener las expectativas claras de cada uno y ocuparnos de lo que realmente es importante te puede venir bien. Y a mí, para una metodología que la he citado ya en alguna ocasión, de los objetivos, los OKR, por sus siglas en inglés, a mí me gusta mucho porque establece una especie de cascadeo para el profesional y te da mucha claridad en el sentido de, vale, yo pongo unos objetivos en la parte de arriba, a partir de los objetivos que quiero, pongo unos proyectos y a partir de unos proyectos, unas tareas tipo que iré haciendo. Y entonces te da mucho foco para ir trabajando. Entonces, aquí ya tenemos, al llevar todo a una lista, a una aplicación, pues podemos sacar métricas de medición. En tu sector, que yo he trabajado con muchos compañeros vuestros, hay una paradoja que dicen algunos, no, en el estudio todos hacemos de todo y otra expresión que se dice mucho es, no sabemos si con este proyecto hemos ganado dinero. Claro. ¿Qué rentabilidad tiene tu proyecto? Claro. Pues aplicaciones como ClickUp o similares te permiten traquear las horas de tus compañeros, dimensionar esas 3 escalas de roles que tenemos y ver si un proyecto te está siendo rentable. ¿Qué te va a permitir esto? Pues lo que tú decías, oye, no cogemos, me lo invento, certificaciones de vivienda porque nos cuesta el dinero al estudio o cosas de ese tipo, ¿no? Sí, a veces va uno con, ¿no? Te chupas el dedo y más o menos dices, pues por aquí va el viento, ¿no? Y es que es muy difícil. La verdad es que la gestión de proyectos es muy compleja. Es muy compleja porque hay un factor que es fundamental, que es el cliente. Sí. Porque no hay proyecto difícil, hay clientes difíciles. Claro, yo conozco, yo recientemente he estado trabajando con una constructora grande y aprendí el concepto de los contradictorios, que yo no lo conocía. Ahí. El contradictorio es, pues ya que estamos, ¿no? Vamos a hacer estos cambios o esto está aquí, ¿no? Y en vuestro sector es tremendo porque yo el otro día veía cómo en una propiedad con varios pisos, el promotor había dicho, o en este caso, de cambiar unos platos de ducha y decía que no era tanto cambio. Claro,
cuando no eres muy conocedor de eso, aquí yo me di cuenta, al definir el ClickUp y la tarea, que intervenían al menos 4 gremios, Raúl. Claro, 4 gremios que era fontanería, el del Padul, el fontanero y no sé, alguno más, ¿no? Claro, en una propiedad horizontal cambiar todos esos gremios es un auténtico marrón, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente vuestro sector tiene unas peculiaridades y es el contradictorio ese que lo hacen especialmente complicado, sí. porque hay que tenerlo todo muy bien amarrado. Sí, sí, porque ya pasando un poco a herramientas, por ejemplo, has hablado de los OKR, me encanta a mí el tema de la filosofía de los OKR, me encanta, me parece que es una manera muy fácil de ordenar ideas y ordenar objetivos y ordenar retos, ¿no? Claro. La verdad es que me parece muy interesante. Y aparte de eso, ¿qué otras por ejemplo, el GTD y esto, cuál más nos puedes un poco comentar? Sí, mira, en cuanto a metodología, aquí abre un melón apasionante que yo llevo devorando años este tipo de cuestiones, ¿no? Yo me di cuenta que las metodologías al final no son tan importantes, sino tener más claro algunas capas grandes, ¿no? Antes de entrar en las herramientas, te voy a contar algunas que son mis favoritas, metodologías que son mis favoritas, pero fíjate que abstrayéndonos de la herramienta y teniendo un paso a paso de cómo un profesional puede organizarse mejor, tendríamos como 5 pasos que yo diría. El primero es establecer los objetivos, ¿vale? Con metodologías con OKR o más complicadas o menos. Tener claro tu objetivo en los 3 roles de tu empresa. Yo como staff, como personal de abajo, como mando intermedio o como C-level, ¿no? Como CEO, como gerente o lo que sea. Después debemos de tener un sistema para capturar ideas, tareas que nos vengan y que podamos apuntar en un sitio y no se nos escapen, ¿no? Lo que hablábamos antes de no copiar en mi mente y copiar en una aplicación, sino moverlo y ya me desocupo y me despreocupo de esa cuestión. Un punto tercero sería un sistema de planificación semanal. Fíjate qué fácil sería el lunes, por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿qué me gustaría sí o sí tener hecho cuando llegue el viernes? Porque son tareas de alto impacto. Y no te pones 200 tareas, sino 2, 3 tareas de alto impacto que te gustaría hacer cuando llegue la semana. Entonces, así vas teniendo un sentimiento de avance tremendo en tareas de alto impacto. Un punto cuarto, tener un sistema de seguimiento de proyectos y tareas. Es un básico si trabajas en empresa. Eso es un básico, es irrenunciable. Y un punto quinto sería un sistema de revisión periódica para hacer todo esto. Y engancho estos 5 puntos con herramientas. Por ejemplo, en productividad hay que hacer una diferenciación. Productividad personal y productividad de equipo. Yo esto lo he aprendido hace poco, si te soy sincero, y quería que la productividad de equipo fuera igual para todos. Creaba entornos que valiera para todos. Y aquí hay un concepto que es un poco diferente, porque la productividad personal, cada uno se organiza de una manera. Tú puedes ser más lineal, más cartesiano, y yo puedo ser más creativo. Y que tú me metas en una herramienta como ClickUp, a mí me crea ansiedad, pero sí que hay que tener un guión mínimo de lo que tú tienes. Entonces, si tú a mí, por ejemplo, oye Jesús, tú vas a hacer un plano de tal cuestión, yo voy a ClickUp y veo esa tarea, yo después me puedo ir a mi capa de productividad personal y desglosar eso en tareas más asumibles, más realizables, en pequeños paquetitos para hacerlas. Entonces ahí es donde entra metodologías como GTD. Yo creo que es una metodología que es de hace 20 años, si no me equivoco, es de David Allen, tiene su libro que es muy famoso, se llama Organízate con eficacia, y este libro lo debería de leer todo el mundo. Yo creo que debería estar en los colegios, porque te enseña 5 hábitos para esa captura de aquellas cuestiones que llaman tu atención y cómo procesarlas. Si bien es cierto que están superadas ahora, sobre todo las herramientas que se utilizan para la metodología GTD, que hay muchas, ahora hay un sistema de etiquetado para la productividad personal que es mucho mejor, pero debe de convivir productividad personal y productividad de equipo. Por dar herramientas concretas de un combo ideal de herramientas que a mí me gusta, yo utilizo Tana como herramienta de capa personal, que es un sistema que te permite capturar cosas muy rápido y a través de etiquetas todo va quedando perfectamente ordenado. ¿Cómo se llama? Tana. Tana. Hay muchas en este sentido porque funciona todo por etiquetas. Existe Tana, existe Obsidian, luego está Notion, que es mucho más popular, si bien es algo más, bueno, diferente, son metodologías diferentes. Y luego en sistemas de productividad de equipo tenemos un ClickUp, que es un Fórmula 1 por el precio que ofrece. Es cierto que puede llegar a abrumar, por eso la importancia de hacerlo progresivo
estudiar la herramienta o apalancarte en un consultor que te enseñe y te simplifique, porque ya te digo, cuando ClickUp entra en los negocios, en las empresas, todo el mundo empieza a poner campos personalizados, historias, y cuando no tienes un método o un sistema para trabajar, como puede ser el cascadeo que te hablaba, OKR, proyectos, tareas, aquello se convierte en un vertedero digital, ¿no? La diógenes digital que tenemos los usuarios la echamos a una herramienta colectiva y la pipirrana en mayúscula, ¿no? Y entonces ese sería un poco, en cuanto a herramientas de productividad de equipo, hay infinitas. Aquí ya un poco la que te guste más. Existe ClickUp, Asana, Todoist, Monday, Airtable, hay infinitas, ¿no? Sí, porque ya claro, nos vamos hablando y como al final todo está relacionado, todos los puntos que tengo, pues al final no es que vayamos en desorden, al revés, es que como está todo relacionado, Claro. es difícil deslindarlo, ¿no? Sí. Es que no se puede. Es decir, por ejemplo, ya hemos hablado un poco de las herramientas digitales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la diferencia es entre estar ocupado y ser productivo, que es que eso todos lo hemos sufrido, ¿eh? O sea, que no paras, trabajas, sales tarde y dices, no he parado, pero en realidad no he hecho nada. O sea, no. Es una sensación, esa sensación cada vez la tengo menos, pero la he tenido muchas veces. Es decir, sí, no he parado, vale, pero lo que quiero entregar la semana que viene no lo he tocado. Porque me he centrado en responder correos y en WhatsApp, y ahora con los WhatsApp y con todo, y no, es un poco, ¿no? Sería un poco esa diferencia, ¿no? Sí, aquí ha abierto una idea muy interesante. Fíjate que imagínate que yo como persona física te encargo que haga el proyecto de autopromoción de una vivienda mía, ¿no? Que esto es un caso real. Para mí, hacerme una vivienda es un proyecto. En tu caso, en tu estudio, para ti es un proceso porque se repite. Es vuestro core, es vuestra área de negocio. Es como entregáis valor al cliente y es un proceso que se repite. En tu caso, ¿qué es lo importante meter? Aunque sea con una cuña, con calzador o como se quiera, hay que meter proyectos. Y para meter los proyectos, una metodología que nos apoya mucho es la de los OKR. ¿Por qué? Porque cada trimestre te sientas con tu equipo o con tu cuerpo de gestión o con tus socios y estableces, aparte de mejorar nuestro proceso de cómo entregamos valor a nuestro cliente, unifamiliares, certificados, lo que quieras que se haga, ¿qué proyectos podemos hacer o vamos a hacer este trimestre para impactar a más gente, para dar más valor, para ser mejores profesionales? Tienes un ejemplo tú de libro, un podcast. Eso es un proyecto. Tu proceso es hacer vivienda o hacer lo que quieras de tema constructivo, pero tú estás tienes un objetivo macro, el que sea, dar valor, lo que sea, y has hecho unos proyectitos que estás haciéndolo. Y esos proyectos se han desmenuzado en tareas como tener una charla hoy conmigo. Entonces, eso es ideal, establecer objetivos. Y eso te saca del día a día y del cobijarte en el estoy ocupado, ¿no? Sí, porque es que lo has dicho muy claro, ¿sabes? Al final muchas veces le dedicamos mucho tiempo a otros y no a nosotros. O sea, con todo no sé, la buena voluntad y con toda la profesionalidad y con todo, ¿no? Dices, bueno, vamos a pensar un poco en nosotros, ¿no? En lo que dices tú, ¿no? O sea, es que lo has dejado ahí muy, muy nítido. O sea, las personas a las que le haces un proyecto, una vivienda, es su proyecto, es su ilusión. Entonces nosotros trabajamos sobre la ilusión de otro, Claro. ¿no? Para materializarla. Pero ¿y la tuya? ¿La tuya cuál es? Entonces, ese momento de reflexión no lo tienes cuando estás ocupado. Claro. Es lo que te hablaba de las capas, ¿no? Un poco también pararte el autoconocimiento. Tú en tu estudio hiciste una labor muy interesante y al rey, lo que es del rey, y te lo digo, que fue hacer un workflow de tus procedimientos. Tú tienes una manera de entregar valor a tus clientes y construimos unos workflows que habrá ido aplicando mejora continua. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Trabajando en el negocio, no solo en los sueños de los clientes, ¿no? Como en mi vivienda. Estás trabajando cómo hacer de manera más efectiva un negocio. Entonces, por ejemplo, si establecemos unas tareas tipo en la construcción de un pequeño chalecito en una urbanización, tú tienes todas tus fases y todo, hace un workflow, una construcción del paso a paso, qué profesionales de tu estudio intervienen y demás. Eso lo hace una plantilla.
Cuando te llegue otro Jesús para encargarte otros chalecitos, tú duplicas tu proyecto y tienes una guía, un paso a paso perfectamente definido con tus checklists, con tus controles, con tus contratos, con tu entrega a cuenta, con toda la casuística de todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de estos años. Esas heridas de guerra están incorporadas a cada mejora de proyecto y entonces esa es la manera ideal de trabajar. Estamos buscando efectividad, no ir reactivo a cada proyecto que entra en el estudio, ¿no? Sí, y al final el proyecto, el resultado va a ser mejor. O sea, eso al final se traduce también en un mejor desempeño y en un resultado mejor de lo que haces. Pero y además, fíjate qué lecciones aprendidas sacas cuando tú en aplicaciones te permite parametrizar qué datos quieres conocer y te traigo, por ejemplo, horas traqueadas del técnico que está interviniendo, puedes sacar qué costes está sacando de ahí, puedes sacar cuánto se tarda, los diagramas de Gantt, que yo soy un enamorado de los diagramas de Gantt y en vuestro sector aplica una barbaridad, que tú te puedas dibujar en un diagrama de Gantt todo y puedas cuadrar cuadrillas, gremios profesionales y puedas dibujarlo y ver, pues por ejemplo, oye, nos hemos comprometido con un cliente, lo vemos visualmente en un diagrama de Gantt y no vamos a llegar ni de broma. El propio ClickUp, por citar un ejemplo, tiene una vista que se llama Workload que evoca la carga de trabajo de los profesionales. Entonces, cuando tú duplicas un proyecto y se lo asignas a alguno de tus compañeros, si ese compañero ya tiene esas horas privadas, te sale con una, ocupada, te sale con una alerta, con una línea roja diciéndote no tienes recursos para hacer este proyecto. Entonces, toda esa información te da un escenario, yo lo llamo, te demuestra cómo de productivo eres o puedes llegar a ser y esto, ¿cómo se consigue? Pues con gestión de hábitos, con cultura del cambio, con el acompañamiento, el coaching, como queremos llevarlo a tu equipo. Oye, chicos, hay que parametrizar horas. No, es que yo no me puedo parar a parametrizar horas. La apuntas en un folio al lado y cuando acabe el día entras en los proyectos que has trabajado y parametriza horas. Porque son fundamentales, Raúl, para conocer si un proyecto nos está dando rentabilidad o no. Ese break-even, ¿no? Que se llama en inglés. ¿Cuándo, a partir de qué momento en mi proyecto estoy empezando a ganar el punto algo? de equilibrio. Exacto, exacto. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, el workflow que decías, ¿no? El flujo de trabajo que yo llevo trabajando muchísimos años en él, al final tuve una sensación un poco, no frustrante, porque no es así, sino porque era demasiado, lo había llevado como hasta el infinitésimo. Sí, demasiado Eso detallado. tampoco es bueno. Que eso es tampoco bueno. O sea, hay que trocear en la medida de que sea operativo, porque es lo que comentabas. Hay herramientas que dices, es que lo que yo no puedo hacer es dedicar todos los días una hora a rellenar, ¿no? Hay veces que pasa eso también, ¿no? A rellenar un informe y a rellenar. O sea, que tiene que ser operativo. Estas herramientas, como ClickUp y todas estas, pues son relativamente sencillas, ¿sabes? No... Si te fijas, la herramienta aquí es lo de menos. Aquí donde estamos hablando es de factor humano. Es decir, si yo hago un desglose excesivo para que un profesional que trabaja conmigo tenga un paso a paso y lo tenga muy fácil, a él puede tener dos resistencias típicas de decir, ¿cómo Raúl me da esto tan detallado si yo soy un profesional de esto, ¿no? Y se resiste y ni siquiera traquea o marca las tareas como completadas, ¿no? Entonces, puede ser eso o una resistencia que esa persona no es tan ordenada, es más caótica y le genera resistencia. Por eso yo hablaba de una capa de productividad personal con una aplicación en la que tú puedas anotarte cosas y en ClickUp debe haber como una especie de producto mínimo viable. Sí. Una guía, ¿no? Yo lo digo mucho, un guía burros para saber por dónde vamos, en qué paso y luego, obviamente, si en algún sector, en algunos puntos, el usuario demanda, oye, a mí me vendría mejor todo detallado, con sus tareas o con todo más detallado, se monta, ¿no? Pero al final es mucho ese difícil equilibrio y tú ahora puedes tener unos profesionales que van en automático y te entran nuevos y todo cambia, ¿no? Yo por eso digo de trabajar por sistemas, trabajar por procesos, hacerte un manual de procesos es una cosa ideal. Por ejemplo, tú, Raúl, en tu estudio, si entra un compañero nuevo a trabajar, que te haga un proceso de onboarding, que te grabes una vez y apalancas tu tiempo hasta el infinito. Y no cada vez que entre un compañero le diga, oye, trabajamos con ClickUp, trabajamos con Google Drive o con SharePoint o con lo que sea. Te grabas una vez, trocitos o píldoras pequeñitas y alguien que vaya a entrar al estudio a trabajar, oye, el fin de semana te estudias nuestros procesos, los lees tranquilamente, café en mano para que cuando llegues sepas hacia dónde vamos, qué herramientas utilizamos y a dudas puntuales sí que me las preguntas, ¿no?
esas son las cosas importantes que luego nunca se Claro. tiene tiempo para hacerlas. Y Sí. de verdad que son las más importantes. O sea, no es que no se tenga tiempo, que no se hacen realmente. Yo creo que se Por lo menos en pospone. equipos pequeños como el nuestro. Pero vamos, que es que esto te lo he oído yo a ti varias veces, ¿sabes? Y al final no lo hago. Claro, pero fíjate, ahora hay herramientas que prácticamente no tienen excusa. Bueno, ya si abrimos el melón de la IA, nos podemos volver locos, ¿no? Pero tú fíjate, el grabarte en un proceso determinado, herramientas como Loom o esta misma aplicación que tenemos nosotros, Google Meet, que te permite grabarte, no tienes que hacer una reunión con nadie, sino tú inicias una sesión y te grabas y explicas en 5 minutos cómo creas un proyecto nuevo en Clickup. Me lo invento. No hay excusa, no hay excusa. Está claro. No hay excusa, es simplemente trabajar en nuestro negocio. Y tú has dicho, somos pequeños, somos una empresa pequeña. Vosotros no sois tan pequeños. De todas maneras, para ser grandes hay que ordenar antes la trastienda. Sí. Y entonces, los procesos, ya digo, no hay excusa. Hay un montón de herramientas y está muy bien, igual que calendarizamos, pues como hoy nos hemos reunido, pues ¿qué te digo yo? 15 minutos al día hacer un pequeño manual. Y bueno, ya te digo, he apuntado lo de la IA. Si tú echas 5 minutos y redactas un poco un proceso de algo y lo escalas o te apalancas en la IA, que te lo complementa un poquito, tienes un sistema que puede ser mínimo y luego los procesos no todos tienen que hacerlo el CEO. Tenemos distintos escalones, me lo invento el administrativo. ¿Cómo guarda la factura en Holder? ¿Qué es la aplicación que tenemos? Oye, te puedes dedicar ya 5 minutos. No es que me da vergüenza salir en la cámara. No te pongas la cámara. Graba cómo meter una factura de gasto en Holder. No hay excusa, Raúl. No hay excusa. Es ponerse. No hay excusa. Ahora es llevarlo a un OKR. Sí. Ahora eso que hablábamos, ¿no? En un trimestre vamos a documentar en este trimestre, me lo invento, 10 actividades pequeñitas con vídeos de menos de 5 minutos, al OKR. Y tiene que ser, ¿no? Tienen que ser objetivos SMART. Claro. Porque los OKR, nosotros hicimos un tema de OKR, ¿no? Para este año y creo que éramos demasiado ambiciosos, ¿sabes? Entonces, hay que ponerse objetivos. Yo una vez comiendo con un compañero, ya así con más experiencia, me dijo, dice, mira, Raúl, dice, yo los días me los planteo con hacer 3 cositas importantes en un día, yo ya me doy por satisfecho. Claro. Y digo, joder, digo, pues que tiene razón. Si es que tiene razón. ¿Sabes qué pasa? Que no le has enviado el presupuesto, el que te lo ha pedido hoy, esta mañana te ha pedido un presupuesto, no se lo has enviado hoy. O pues bueno, pues si se lo envío mañana, ¿qué le voy a hacer? ¿Sabes? Que tampoco, ¿no? Si te fijas, son un poco sesgos personales, ¿no? O creencias que tenemos las personas. Tú fíjate, yo te pido un presupuesto. Yo tengo una experiencia ahora curiosa. Yo quiero reformar mi cocina y he ido a 3 empresas, a 3 negocios a decirme que me hagan presupuesto. Ha pasado más de un mes y ninguno ha contactado conmigo. Ostras, eso ya... Claro, a mí esto me hace saltar un poco, no son profesionales. Claro, un poco esa idea, ¿no? Claro. Pero es que yo sé lo que pasa en estos colectivos de que tienen tantos gremios, que tiene albañil, que tiene fontanero, están desbordados, literalmente. Están desbordados, literalmente. Es como llamar a un fontanero hoy en día. Oye, que se me ha roto un grifo. Para eso no van a tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos muchos sesgos, muchas creencias. Me refiero cuando eres emprendedor y quieres dar las cosas muy rápido. Cada día tiene un propósito y eso que decía tu compañero es muy certero. 3 tareas, 5 tareas, a donde llegue he llegado y si mi jornada termina a las 5 de la tarde, a las 6, a la hora que... A partir de ahora, familia, deporte, paseo, escucho música o rueda o piernas para arriba y veo un poquito Netflix, no lo sé, ¿no? Ese equilibrio de cada uno. Pero efectivamente, vuelvo a traer esa frase, siempre va a haber más trabajo por hacer que tiempo disponible, ¿no? Sí, es como un escritorio, ¿no? Da igual lo grande que sea, que siempre lo vas a llenar, ¿no? Claro. O un armario, siempre al final lo llenas, ¿no? Es un poco eso. Sí, bueno, vamos a saltar un poquito que la conversación contigo siempre es tan interesante, pero bueno, vamos a avanzar. Mira. Venga. Tengo ya aquí un apartado que es gestión de proyectos para no gestores, ¿vale? Que este es un tema importante que me lo has comentado antes. Y claro, ¿qué sucede? Que muchas veces los técnicos, ¿no? No, esto es como el principio de Peter, ¿no? Que todos van, ¿no? Los profesionales vamos ascendiendo hasta que llegas a tu nivel ¿cómo se dice? De incompetencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los técnicos muchas veces
cuando ya has dado el salto a, pues eso, a tener una empresa pequeña como la que tengo yo, sigues pensando como un técnico, ¿no? Entonces, háblame de eso, que está muy bien. Claro, esto, fíjate, está perfectamente definida esa sensación, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama El mito del emprendedor, que para mí fue muy relevante. Yo, el Organízate con eficacia de Allen, ¿no? De GTD. Y este libro me reventaron literalmente la cabeza, ¿no? Porque esta persona, este autor, Herbert creo que se llama, tiene una metodología y todo para el mito del emprendedor, es un poco lo que tú dices. Yo soy un profesional que he hecho mi carrera o no he hecho carrera, tengo una cualificación y a mí lo que me gusta es hacer ese expertise. Yo soy creativo, en vuestro caso soy usuarios muy creativos también en ese sentido, un arquitecto, un diseñador, un paisajista, ¿no? Lo que le gusta pues eso, hacer creatividades, incluso aunque sean más lineales y tal, es la parte que disfruta. Cuando te haces empresario, no te desvinculas de ese técnico y quieres seguir haciendo cosas de técnico, porque esto expertise es lo que te gusta. Pero ahí está una personalidad contrariada. Tú ahora eres CEO y te tienes que dedicar a gestionar personas con lo complicado que es, proyectos, claro, objetivos y demás. Entonces, hay una resistencia interna, incluso pasan los niveles bajos. Cuando tú a alguien le exiges algo más o algo diferente a su nivel de expertise, les choca, oye, es que yo soy arquitecto, o es que yo soy arquitecto técnico, aparejador, lo que sea. Y que le encargues tareas diferentes es una contrariedad. Y se dan personajes o CEO, ¿no? Vámonos al empresario, en el cual creas tu empresa, igual estaba antes trabajando para una sola persona y tenía un solo jefe y ahora resulta que tiene muchos jefes que son todos tus clientes y está prácticamente muriendo de éxito porque tú lo que quieres es hacer técnica y ahora están los problemas, esos que hablábamos al principio de la reunión, es que tienes que salir a vender, es que tienes que gestionar equipos, es que tienes que contratar, es que tienes que crear los sistemas, que es importantísimo para pasar de una pequeña empresa a una empresa grande. Y entran marketing, entran formularios, entran automatizaciones, entran un montón de componentes que son muy raros. Entonces, hay que saber cuándo uno es técnico y cuando pasa a ser CEO va a tener competencias distintas. ¿En qué porcentaje? Pues depende. Yo recomiendo a ese usuario, a ese compañero, a ese técnico que llevamos dentro todos, que ese libro, El mito del emprendedor, es un libro que se lee muy rápido, es una maravilla, porque te da las directrices para ir soltando al técnico que llevamos dentro e ir ganando a un gerente, a un gestor y salirte de la microgestión, ¿no? Yo estoy todo el día en AutoCAD, pero es que si te has hecho empresario es que toca salirte a AutoCAD y toca trabajar con gráficos o con relaciones de banco, o con finanzas o con automatizaciones que integren o con crear tu ecosistema, todas estas cuestiones, ¿no? Es un poco, va relacionado con lo que comentabas antes de lo de estar ocupado y ser productivo. Porque hay veces, claro, dirigir una empresa es mucho más complejo. Más claro. Complejo, porque tienes muchas más incertidumbres. No tienes la certidumbre, ¿no? Yo, por ejemplo, calculo una viga y sé más o menos lo que me va a salir. Claro. Pero dirigir una empresa, pues eso, tienes incertidumbres diarias, ¿no? Diarias y... Entonces, claro, hay veces que dices, bueno, estoy haciendo este proyecto y no estoy... O sea, estoy ocupado, ¿sabes? Es un poco lo que decías antes, ¿sabes? Aquí he apuntado una idea que es buenísima. A mí esa palabra me llama muchísimo la atención. La incertidumbre. Las personas que llegamos a la productividad, normalmente lo que buscamos es control y seguridad. Y en la empresa lo que más hay es incertidumbre. Claro. Entonces, toca un poco con nosotros. Por eso te decía antes lo de las capas, lo de la parte alta del iceberg, la productividad, los sistemas, las listas de tareas, todo eso es parte alta. Pero hay que trabajar la incertidumbre, porque si no, tú estás en sufrimiento constante. Por ejemplo, la pescadilla que se muerde la cola. Oye, hago marketing, hago un anuncio, me van a entrar más clientes, pero no sé si puedo contratar a más gente todavía. ¿Qué va antes? ¿Contrato más gente antes de que me entren los nuevos leads, los nuevos contactos, los nuevos encargos? Ahí hay un bucle constante. Entonces, por eso te hablaba de una capa de desarrollo personal, de autoconocimiento, que la incertidumbre hay que saber lidiar con ella, porque si no estás todo el rato sufriendo y aquí hay ese pivotar, ¿no? Pues, por ejemplo, yo lo he visto mucho. No, Jesús, tenemos que quitar ClickUp y tenemos que irnos a Monday porque la herramienta no nos está funcionando. No es verdad. No. No estáis funcionando vosotros. O estáis entrando en cólera, en ansiedad,
porque está llegando más incertidumbre a tu mundo. Por eso capturar las tareas, lo que propone GTD, ¿no? Que es la captura es el hábito número 1, captura todo lo que te entre a tu mundo y capte tu atención. Cuando eso lo compartes con un consultor, nos permite ver cuestiones de ese tipo. Oye, tú estás entrando en ansiedad, aquí no tenéis un problema de productividad, sino simplemente estás reflejando con que tengo que ser más productivo, pero es una capa personal la que tú tienes que trabajar. Igual te toca meter deporte en tu vida o hacer algo para conciliar y no meterte en el bucle siempre de incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Hay que aceptarla, si es que es el vivir diario. Sí, bueno, es que el mundo de la empresa es así. Y muchas veces son sensaciones, ¿eh? O sea, muchas veces no es que uno sea más o menos improductivo, muchas veces son sensaciones. A mí me pasa todos los días, ¿eh? De repente estoy agobiado, me pongo, hago mi lista y digo, bueno, si tampoco era para tanto. Claro. ¿Sabes? Tampoco era para tanto. Lo de las listas, yo antes creía, fíjate lo que son los conceptos, cómo van cambiando las cosas y ha cambiado mi idea con Tana, ¿no? Yo antes creía que las listas todo había que apuntarlo, ¿no? Y me llegué a dar cuenta de que era un apuntador compulsivo y pensaba que solo tenía Diógenes Digital, porque ahora, de hecho, si tú quieres información de valor y actualizada, tenemos la IA. De manera gratuita vas a poder tener una información que eres incapaz de asumir o de devorar, ¿no? Pero me voy un poco a la idea de jardín digital o a una idea de aquello que apunta en una herramienta como puede ser Tana y que tú puedas enlazar unas ideas con otras, esas ideas depuradas de qué cosas te gustan a ti. Entonces, yo he pasado a pensar que tenía Diógenes Digital apuntándolo todo, ahora ir relacionando ideas, pues por ejemplo, para crear una idea de contenido editorial, si yo estoy hablando, me lo invento, de las reuniones eficaces, yo pongo la palabra reuniones en Tana y me salen 8 o 10 enlaces o 8 o 10 ideas que yo tengo de las reuniones. Y puedo crear un contenido editorial o una idea macro con todo eso, ¿no? Entonces, es un punto de equilibrio difícil todo esto, ¿no? Oh, no conozco esa Tana, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Al final, Tana es un poco lo que os decía, lo que comentábamos antes. No es más que una herramienta, como puede ser Obsidian, ROM Reset. Hay un montón de herramientas que a través de etiquetas de componentes que a ti te gustan, vas relacionando ideas. Esa es la capa de la productividad personal. Y entro un poco en parte técnica, que esto creo que es muy interesante. La productividad personal y de la empresa hemos dicho que la dividíamos en dos conjuntos, ¿no? Los separamos. La personal tiene una sigla en inglés que es PPM y PKM. La primera alude a proyectos y tareas, sería qué cosas tengo que hacer yo a nivel personal, pasar la ITV del coche. Y el PKM es ese jardín digital del que te hablaba. Yo relaciono ideas de mi mundo que a mí me gustan, ¿vale? Eso sería una idea. Por el otro lado tenemos el conjunto de empresas y aquí aplicamos la sigla BPM y BKM, hay Business Project Management o algo así y de Knowledge Base, de base de datos. Entonces tenemos lo mismo, tareas y una base de datos de conocimiento. En tu caso, en un estudio de arquitectura, tenemos nuestros proyectos en ClickUp y tenemos nuestros procesos, nuestra base de conocimiento en ClickUp. ¿Dónde está el combo ideal, Raúl? En unir esos dos mundos. El resultante de una productividad personal, una productividad de equipo, hace que si tu equipo todos tienen una buena gestión personal, no tengas cuellos de botella, no tengas lastres, no tengas eslabones débiles en tu cadena. Esto se llama la teoría de las restricciones y es apasionante. Todos empujando, todos tenemos un sistema bueno de organización personal, pues son todos fortalezas, ¿no? Y entonces unirlo eso al mundo de la empresa es apasionante. Sí, sí, entonces en ese hilo, digamos, ¿qué consejos darías un poco a técnicos y freelance y tal para coordinar los proyectos, ¿sabes? O sea, para aprender a gestionar, a gestionarse y a gestionar. Fíjate, yo en la administración pública ocurre algo muy similar en los estudios, ¿no? Nosotros en las administraciones tenemos procedimientos que tienen un paso a paso. Y me invento cualquier expediente de este mundo, lo conocéis vosotros. Una licencia de obra mayor, al final, mientras hay la solicitud y demás, se requiere un informe de un técnico. Ese informe del técnico, en teoría, viene como una tarea dentro de un proceso, que sería igual que aplicable en vuestro caso, que un técnico tiene que hacer un informe. Pero eso no es una tarea para ese técnico, es un proyecto en sí mismo.
Claro. Porque requiere, igual vaya a medir, requiere que haga un acta de replanteo, un informe técnico, que tires de colegio para ver los honorarios, en fin, puede requerir un montón de cuestiones. Entonces, lo que yo recomendaría a un profesional es trabaja tu productividad personal. Para cuando te llegue una tarea, que no es una tarea, sino que va disfrazada y es un proyecto, tú puedes apuntarlo en tu capa personal, en tu Tana, en tu Notion, en tu blog de notas, en lo que quieras, y desglose esa tarea por trocitos más pequeños. Y entonces las tareas son mucho más realizables, se evita la procrastinación, que muchas veces es por pereza de hacer las cosas, y nos da una capa muy cómoda a nivel de personal en el sentido de que estoy troceando. Para este trocear, yo recomiendo el libro Organízate con Eficacia, que te enseña la diferencia entre lo que es una tarea, lo que es un proyecto. Y estos son conceptos ideales para, tú tienes tu hoja de ruta que te marca tu empresa, tu ayuntamiento, lo que sea, que tiene una especie de producto mínimo viable, pero tú tus tareas concretas te las llevas a tu capa personal para que sean realizables, para que las juntes con tu jardín digital. Oye, yo tengo unos atajos aquí para hacer lo que sea, o tengo unos prompts que me ayudan y no tengo por qué compartirlo en la empresa porque no van a aportar valor, porque nadie hace esto tan concreto como yo. Entonces, productividad personal es un básico para no convertirte en un lastre o en un eslabón débil de la cadena. Cuando trabajamos en ecosistema en empresa, todos tenemos que empujar. Sí, y luego a nivel ya de, digamos, cuando trabajas en tu proyecto, o sea, en tu propio proyecto, en ti o en tu proyecto empresarial o puede ser incluso en tu desarrollo personal, yo lo que sí que la experiencia mía ha sido todos los días hacer algo, un poquito, Claro. un poquito. ¿Sabes? Aunque yo qué sé, pues mira, hoy voy a publicar un blog. O mira, hoy voy a pensar a ver cómo puedo diseñar esto, cómo el procedimiento para enviar un presupuesto, no sé. Todos los días poquito a poco, poquito a poco. Y esto me recuerda un poco el libro este de Hábitos Atómicos, no sé si Sí, sabes, le conoces, ¿no? una maravilla. Al final es un poco como el interés compuesto. O sea, si tú vas haciendo todos los días un 0,1%, vas a estar más cerca de lo que quieres conseguir. Si nos proponemos retos inalcanzables a corto plazo, es muy difícil que al final lo consigas, ¿no? Entonces, al final, tienes que estar, pues eso, todos los días echando una gotita más en el vaso, ¿no? Yo la experiencia que he tenido con el canal, por ejemplo, o sea, nosotros ahora también es verdad que las circunstancias macro acompañan, ¿no? Un poco nuestro sector, pero nosotros todos los días nos llegan 2, 3, 4 solicitudes de presupuesto. Todos los días, ¿sabes? Entonces, pero claro, eso es el resultado de 15 años, Claro. ¿vale? 15 años trabajando. El Entonces, tema, fíjate, es tener claridad. Yo por eso siempre digo que hay muchas más capas, ¿no? Yo trabajo con 4 capas, como te he comentado antes. La más alta sería lo que hemos hablado del iceberg, esa capa de tareas, proyectos, pero por debajo hay un auténtico mundo, ¿no? ¿Por qué quiero ser más productivo? ¿O qué quiero ser yo? ¿O cómo quiero vivir mi vida en estos 10 próximos años? Aquí hay preguntas de un calado que normalmente entramos en el automatismo de la vida y no nos planteamos. correcto. Oye, ¿a qué quiero dedicarme yo de verdad? ¿No? Sí. Un poco el mito del emprendedor. Vale, quiero ser técnico. Si tú no tienes pretensiones de ser empresario y estás a gusto como técnico, genial, ¿no? O, oye, yo quiero hacer algo más o tengo un propósito. Yo tengo el propósito firme y lo tengo clarísimo de compartir con gente, ahorrarle tiempo en tareas que sean repetitivas, burocráticas y demás, ¿no? Entonces, lo tengo claro, ahora estoy compatibilizando 2 cuestiones que me exigen sobremanera mucho trabajo, pero es lo que tú dices, es como un hábito al que, oye, yo quiero tener un cuerpo saludable, yo siempre parafraseo con el tema del gimnasio, ¿no? El 80% es un poco cerrar el pico, que es como la gestión del cambio. Oye, tengo claro que quiero estar más delgado, es que el sacrificio más grande es dejar de comer. Y luego hay que ir al gimnasio, que es el 20 o el 30, ¿no? Del 100%. Y al gimnasio hay que ir. Y lo ideal es la zapatilla en la puerta antes de salir. O como yo cuando vengo de mi ayuntamiento, que trabajo por la mañana en un ayuntamiento, antes de pasar por casa paso por el gimnasio. Y hay días que ando 20 minutos en la cinta y me meto en la ducha, pero hay que ir. Sí, El hábito, el hábito, el hábito. sí, Es es el maravilloso. hábito, sí. El hábito y algo que trasciende un poco todo esto, pero que es, pues, objetivo.
Claro. lo que decías tú, yo dentro de 10 años, ¿cómo me imagino dónde quiero estar? Claro. Entonces, si yo lo estoy viendo, ya lo voy a repartir ¿no? Lo voy a ir troceando. Claro. Dice, bueno, pues entonces para llegar a este año, a lo mejor es una manera de pensar un poco cuadriculada, pero funciona. Pero si te fijas, Aunque te quedes a mitad de camino, Jesús, ¿sabes? claro, pero ya tienes un criterio para ir midiendo, ¿no? Muchas veces lo que tú decías antes del OKR, que lo hicisteis muy ambicioso. El OKR tiene que ser ambicioso para retar un poco, pero el tener el objetivo planteado de una manera clara y un KPI, como se llama, un indicador de progreso, de avance, es ideal tenerlo. Y yo siempre critico, ¿no? Es que esa persona es muy encorsetada o lo quiere apuntar todo. Caray, el tío más caótico, si tiene una despensa, cuando trae alimentos los mete en la despensa y los que son de frío entran en la nevera. Un orden hay que tener. ¿Y qué mejor orden que tener tú claro lo que quieres? Es un básico, ¿no? Por eso ahí es bajar a capas del iceberg de abajo, ¿no? Y te dan luego tanta paz en ese propósito, en esa expectativa. Yo creo que a nivel personal he tenido cambios cuando he tocado el desarrollo personal. Yo me preguntaba por qué mi obsesión con la efectividad, con la eficiencia en el mundo. Raúl, yo solo veía ineficiencia por todos lados. Cuando tienes las gafas de ver ineficiencia, todo es ineficaz. Todos van lentos, todos retrabajan. Tengo un cliente que ha abierto la lista de incidentes del incidente. O sea, los compañeros hacen algunos fallos y abren incidente del incidente. Vamos a ordenar un poco el tema de cómo producimos. Este en concreto es una empresa de muebles de cocina, ¿no? Pues es que no hemos equivocado en el color del lacado. Es que la puerta de una cocina es una barbaridad de dinero. Si tú te haces cargo de esos costes porque todo estaba apuntado en una Excel y el compañero no vio el color del lacado, hay que documentar los procesos y un checklist de calidad y, en fin, hay que ordenar esto. Y el orden yo creo que solo trae tranquilidad asumiendo que va a haber incertidumbre en todo. Sí, bueno, está claro, pero bueno, si puedes reducir, no sé, de 10 errores, lo puedes reducir a 5, pues oye, pues ha reducido a 5. Error cero no va a haber, ¿sabes? Exacto. Hay que intentar reducirlo. Entonces, en esto, tú podríamos hablar de que hay un método Bedmar para organizar. Bueno, yo aquí siempre me voy un poco al sentido lo común, ¿no? A mí me gusta siempre hacer baterías de preguntas en el sentido del método Bedmar o de sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, ¿no? ¿Qué quieres lograr? Yo haría baterías de preguntas y las suelo trabajar en las sesiones de diagnóstico que hago. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué resultado quieres lograr? ¿No? Y luego, segundo planteamiento, ¿cómo vas a lograr eso que quieres? ¿No? Una vez que tienes claro, casi siempre todo el mundo te entra en el tema del dinero, ¿no? Yo quiero escalar mi negocio y facturar 10 veces más, ¿vale? ¿Cómo vas a lograrlo? ¿No? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a abrazar esa incertidumbre? Porque va a llegar incertidumbre, va a haber que hacer inversión, contratar equipo, todas estas cuestiones. ¿Y cuándo lo vas a lograr? ¿Qué plazo te estás planteando? Tú lo apuntabas antes, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto? Entonces, estas preguntas son muy básicas. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y cuándo? ¿No? A partir de ahí, al responder esto de manera clara y de manera concisa y tenerlo claro, a mí me gusta hacer preguntas desafiando y poniendo dificultades que se va a encontrar la gente, vamos a crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto y vamos a empezar a meter tareas ahí que hay que ir haciendo. Y vamos a poner personas que van a ir haciendo esas tareas. ¿Tu equipo tiene tiempo para hacer eso? ¿Lo vas a externalizar? Esas tareas que tú quieres ganar, que es automatización de facturación y tal, ¿se pueden automatizar? Porque igual podemos quitar el componente humano y meter una automatización, un make, una integración entre aplicaciones y ganar mucho, ¿no? Entonces, al final es conocer un poco qué se requiere, ¿no? En el tema de los arquitectos, una estructura por proyecto es muy ordenada y te permite esta vertiente, ¿no? Y un segundo punto, el trabajo en equipo. Empezamos a trabajar con personas y si no trabajamos con sistemas, con metodologías para ordenarnos, todo se vuelve muy complejo. Entonces, equipo a partir de 10 personas, todo se complica mucho, porque tú fíjate que si empezamos ahí por ahí una gráfica muy interesante de las comunicaciones entre las personas cuando se trabaja en equipo. Si vosotros os comunicáis por correo electrónico, por WhatsApp, por ClickUp,
por visita al despacho de al lado, estáis teniendo un sistema caótico de comunicación. Hay que buscar una única fuente de verdad. En el trabajo en equipo es fundamental ordenar todo esto. Y aquí aludo a que la productividad es una competencia que debe aprenderse, no es potestativa. GTD tiene, la metodología de Allen tiene una idea que a mí me encantó, que se llama las agendas, ¿no? La traducción no es muy afortunada, pero si yo voy a verte a ti hoy, Raúl, en vez de estar yo toda la semana mandándote WhatsApp y molestándote, yo en esa agenda con Raúl apunto todos los ítems que quiero comentar contigo. Sí. Y no estoy interrumpiendo todo el personal, mandando todo el WhatsApp, oyéndote de despacho en despacho, estira las piernas, pero estás interrumpiendo todo el mundo. Y cuando interrumpimos, hay una ventana temporal que tardamos 20 minutos en entrar otra vez en flujo. Sí. Pongamos una hora. O ya se queda para el día siguiente. Claro. Pon una hora de trabajo tuya en cualquier mañana, que te entren 2 mails y que tengas el correo abierto y lo estés abriendo. Un WhatsApp aleatorio de un cliente y un compañero que entre por la puerta, hora perdida. Multiplica esto por las interrupciones que tenemos en el día. Y luego no son solo las interrupciones son externas, nos vienen de fuera. Y las distracciones internas que tú tienes, dándole al molino a determinadas cosas, porque las dejas copiadas y no las mueves a un sitio para tratarlas cuando toque, ¿no? Sí, muchas veces es eso. Oye, mira, lo apunto en la lista y ya cuando llegue ha llegado, ¿sabes? Ya me despreocupo. Sí, es un poco como cuando estás viendo una película, hombre, ya cada vez vemos menos películas en la tele convencional, por así decir, y de repente te meten un anuncio de 7 minutos, ya ni te acuerdas de qué película estabas viendo. O sea, ya, es que hasta cambias ya de canal. O sea, desconectas. O sea, yo creo que es una cuestión casi de autodefensa, ¿no? Sí, pero, de protección, sí. Pero bueno, y entonces vamos a saltar, porque si no podemos estar aquí. Vamos a saltar. ¿Cómo podemos alinear la gestión del tiempo? O sea, ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Encajar, ¿no? Engranar el tiempo profesional y el tiempo personal, ¿cómo hacemos? Porque es lo que decíamos antes, sobre todo los que somos empresarios, autónomos, pues dice, bueno, pues me quedo más tarde, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos claro que el horario es el que es y todas las personas necesitan su tiempo para lo suyo y es que tiene que ser así. Claro. Pero cuando eres tú mismo, tu propio jefe, ¿cómo alineas eso, la gestión? ¿Cómo podemos alinear la gestión del tiempo profesional y las prioridades? Yo me iría, fíjate, a esa capa de introspección, ¿no? De trabajo personal de cada uno y viene muy bien pues hacerte una columna en un folio y poner, por ejemplo, valores, ¿no? Muchas veces escucho, oye, es que yo quiero pasar tiempo con mi familia, pero tus actos están demostrando lo contrario. Si tu jornada de trabajo son 7 horas, 8 horas, puntualmente 10, 12, y te encuentras con profesionales que utilizan la fuerza bruta o trabajan 14 horas, igual tus valores no son la familia. No, si es que yo cuando ya consiga facturar más o cuando tenga un equipo realmente productivo, ya podré estar con mi familia. ¿Ya? Pero es que igual cuando llegue a eso, igual ya no tienes familia, ¿no? Entonces, definir los valores en unas etapas tempranas de tu propósito empresarial viene muy bien. Conceptos como, ¿qué cultura de empresa quiero tener yo? Entonces, los valores culturales que tiene tu negocio a nivel personal es importantísimo definirlos. ¿Qué principios, qué valores, qué cultura? Y esa capa de autoconocimiento es importante, ¿no? ¿Qué valores tengo yo? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero vivir mis próximos 10 años? Quiero tener tiempo. Es como cuando te haces una vivienda. Mi estilo de vida en una vivienda en el campo se va a adaptar a cómo yo quiero vivir los 10 años. Son preguntas correctas en ese sentido. Entonces, yo trabajaría los valores, ese sentimiento de qué quiero conseguir a nivel personal y qué quiero conseguir a nivel profesional y cómo quiero invertir mi tiempo a nivel profesional. Esa claridad de expectativas tuya. Oye, yo quiero ser técnico y trabajar para alguien y tener una nómina y estar tranquilo. O quiero montar un negocio, quiero escalar hasta las nubes, quiero ganar mucho dinero, quiero ayudar mucho, quiero hacer una academia digital. Cada uno tiene que mirar un poco en el propósito, que es peculiar porque es cambiante a lo largo del tiempo. El propósito que tienes es con 20 años, con 30, con 40, con 50, va pivotando.
yo creo que cuanto más mayor eres, cuando empiezas o tocas o superas los 50, tus propósitos cambian a lo que estudiaste o a lo que viviste en unas etapas tempranas. Entonces, ya te digo, el nivel de introspección a nivel personal de cómo quieres vivir, al final todo es uno. Tu vida personal es muy similar a la vida profesional, ¿no? Muchas veces decía antes que te cuesta decir que no, a mí soy persona que me cuesta decir que no. Si te cuesta decir que no en la vida personal, te cuesta decir que no en el nivel de empresa. Entonces, todo esto, a mí me gusta mucho la metáfora del diagrama de Venn, ¿no? Esos conjuntos que se Sí, unen, sí, o el sí. Ikigai, por ejemplo, ya un ejercicio que recomiendo, hacer el Ikigai, qué te gusta, con qué cosas te podría ganar la vida, por qué podría pagar la gente dinero en tu caso, ¿no? ¿Qué profesión quieres hacer y si te pagarían, ¿no? Y buscar ese combo, que son 4 conjuntos, en teoría son 4 conjuntos de Venn que se unan y dentro busca tu profesión, aquello que amas, tu propósito, son conceptos muy interesantes. Yo sé que estos temas más de desarrollo personal, más hierbas, como me gusta a mí llamarlo, y además digo hierbas con I, no hierbas en el sentido de incienso y de cosas de desarrollo personal, igual a personas más jóvenes no les llama la atención, pero al final estamos aquí 4 días y hay que buscar un Sí, alinear, ¿no? sí, pero hablando ya desde la madurez, ¿no? Claro, es lo que dices, ¿no? Yo le cuento esto a mi hijo y Claro, dice, ¿pero qué me estás contando? claro. Pero claro, ahora dices, si me hubieran contado a mí esto con 20 años, ¿sabes? Lo que, Pero bueno, oye, la vida es la que uno tiene y, oye, pero o sea, no tanto porque no estés satisfecho con lo que has hecho, sino, joder, que dices, me hubiera ahorrado 10 años. claro, A lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, lo va uno conociendo y bueno, yo creo que el ser humano es así, somos así y ya está. Pero no está de más decirlo, ¿eh? Y sí. porque con que haya uno que lo coja el mensaje y diga, pues mira, voy a hacer esto que ha comentado Jesús y oye, pues a lo mejor si a uno le vale, pues oye, pues Claro. muy satisfecho, ¿no? Ahora, sí, yo creo que la efectividad, que es un concepto que a mí me gusta mucho más que la productividad, ¿no? La productividad es más de cadena de montaje, de Henry Ford, de hacer muchos vehículos en cadena. Ahora este concepto se ha diluido mucho, hasta las profesiones están cambiando, ¿no? Todo esto ahora, si hay algo, en realidad nuestro mundo es incertidumbre y cambio, ¿no? Nuestros jóvenes, pues, los trabajos que tendrán no se sabe, o tienen 3 trabajos y Claro, cosas de este claro, tipo, claro. ¿no? Entonces yo creo que la efectividad no es hacer y hacer, sino hacer lo correcto, lo que tenga mayor impacto en tu vida, pero que esté alineado con tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? En cada momento de tu vida tendrás el que sea. Ya lo que tú decías, las personas más jóvenes o tal, le hablas de estos temas y no les interesa, pero debe de ir calando. En algunos este mensaje seguro que al final hay que tener un propósito de vida, porque el más y más, el querer conseguir más, esconde algo detrás, ¿no? No sé si es ambición, si es inseguridades, si es falta de autoestima, el autoconocimiento en el por qué buscamos los objetivos. Si hay algo interesante y que da mucha realización, es ayudar a los demás. Entonces, Sí, cada uno tiene que ver en sí, cada momento qué le hace sentirse bien, ¿no? sí, bueno, la pirámide de Maslow, ¿no? Cada vez Claro, que vas creciendo, pues más arriba estás, ¿no? exacto, ¿no? Por el nivel, la autosatisfacción, en lo que dices claro. tú, darte a los demás, intentar ayudar. Joder, Jesús, estaríamos aquí. Bueno, entonces, tiempo y propósito. Es que la verdad es que se ha enlazado un poco con esto, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no? El propósito, ver un poco Sí, el propósito y tal. Bueno, vamos a concluir un poco, Jesús. vale, Yo, bueno, pero no quiero seguir sin antes decir, por ejemplo, cuando nosotros acudimos a ti, es muy bueno que cuando uno percibe que hay algo que, que necesita ayuda, ¿sabes? Que necesita ayuda para organizar el equipo, para gestionar. Yo creo que es muy bueno que sea alguien desde fuera, ¿sabes? Que lo vea desde fuera, porque incluso a lo mejor hay cosas que estás haciendo bien, ¿sabes? Y dices, oye, mira, que esto que hacéis aquí está bien y esto hay que cambiarlo. Entonces, a mí, no sé, es interesante eso, ¿no? Que creo que es bueno eso, que haya una persona desde fuera, pues, por ejemplo, en tu caso, que tienes una visión mucho más nítida, ¿no? Enseguida, en cuanto tocas, en cuanto haces tus preguntas que dices tú,
enseguida te das cuenta y dices, oye, pues mira, a lo mejor deberíais poner, ¿no?, hacer hincapié en este tema y tal. Y bueno, quería comentar eso, ¿no? Entonces, a ti, bueno, tú tienes el canal de YouTube, que ahí es donde yo te conocí, y bueno, que sepan que están ahí. Jesús es Escuela de Efectividad, ¿no? Sí, En el igual canal. el mismo nombre que la página web. Ahí también ahí voy creando, tengo un newsletter que escribo a diario o con mucha frecuencia, que a la gente le puede parecer esto ciencia ficción, ¿no? El tema de los correos que te escriban cada día es una... A mí lo que me parece es una locura de esfuerzo, macho. O sea, digo, Claro, es mucho esfuerzo, pero la sí, gente, fíjate, los ratios de apertura de los correos, normalmente correos que te lleguen de publicidad tienen ratios de apertura de un 3%. Yo los correos que mando lo hago totalmente diferente, lo hago para entretener, aportando valor y demás. Yo tengo ratios de apertura de hasta un 50% de mis correos, ¿no? Entonces, aportas valor, ahí también vendes, ¿por qué no? Pues porque eres consultor y demás. Y decía algo antes interesante, un consultor al final, yo tengo una teoría de que la información es gratis ahora actualmente, que un consultor te venda información es casi contraproducente porque ya hay exceso de información. Yo me quedo alucinado con los prompts bien armados para que te forme la IA y el aprendizaje o el conocimiento está ahí, es infinito, lo puedes coger tú de manera gratuita. Pero las heridas de guerra, las experiencias, los problemas de las personas, que al final lo que hay en los equipos, trasladar esto a un CEO, a un gerente, a un director de operaciones, a un project, que son con la gente que yo más trabajo, tiene un valor incalculable, sobre todo por ahorro de tiempo. Es que tú pagas una hora de mi tiempo, igual te ahorro mucha. Fíjate, ayer tenía un cliente que insiste en crear un sistema de CRM, que es una relación de los clientes, ¿no? Tú sí lo conocerás, pero por si la audiencia no conoce lo que es un CRM, es la gestión de los clientes, esos contactos que nos llegan, pues saber si ha comprado, hemos hecho un contrato, ha pagado, en fin, toda la relación comercial con el cliente, quería hacerla con ClickUp. Después de una reunión con él y un análisis de todo, él no necesita ClickUp para esto. claro, Necesita un CRM, una solución vertical que lleve claro. la relación con el cliente, que si el contacto le llega por Instagram, pueda hablar con él, que si le llega un WhatsApp del cliente, todo esté en la ficha del cliente. Tú no necesitas ClickUp. Sin perjuicio que lo necesites para llevar tareas y proyectos y la gestión de tu empresa. Pero para la relación con tus clientes necesitas un CRM vertical que aúne todo, porque cuando a un ClickUp empieza a echarle licencias y funcionalidades, te cuesta un dinero que un CRM se te paga solo en ese sentido, ¿no? Entonces, la consultoría es eso, ¿no? Es compartir heridas de guerra, alquila el tiempo de una cabeza que igual es más organizada, más lógica y te puede dar orden. Y luego, pues bueno, yo ahora trabajo con un sistema que a mí me va muy bien. Antes eran paquetes cerrados y ahora trabajo con bolsas de horas. Oye, Raúl, empezamos. ¿Qué quieres? Una bolsa de horas de 5, de 10, de 15, de 20. Empezamos a trabajar. ¿Que no te gusta, que no te da retorno el trabajo conmigo? Nos estrechamos la mano digitalmente hablando, nos despedimos y nada, riesgo cero. ¿Qué has pagado? ¿1 hora? 10, 5, no me das soluciones, lo aparto, ¿no? Entonces, los riesgos en estas cosas son casi mínimos y ganan mucho tiempo. Sí, al final es como los libros, ¿no? Yo los libros, un libro bueno, muchas veces dices, si es que lo que me ha contado este libro, yo ya lo intuía, ¿sabes? Pero me ha ordenado lo que dices tú. Ahora hay mucha información, pero me ha ordenado esa información y a lo mejor con que me dé una idea buena, pues el libro ha sido buenísimo para mí, ¿no? Esa idea buena, Raúl, cuando la echamos al jardín digital de lo que hablábamos antes, minutos atrás, te permite maridar un montón de ideas buenas que tú has tenido en relación a eso que dices, esto yo ya lo sabía. Cuando tienes un repositorio de ideas que tú ya sabías y has ido rescatando de distintas fuentes, te da una autoridad, una confianza, un control en determinadas palabras que para ti son importantes, ¿no? Que son geniales, ¿no? Entonces, un libro que leas, abrirte una entrada en aplicaciones como esta y ir anotando frases, ir complementándolas con tus experiencias de vida, con proyectos, con cosas que ocurrieron en ti, pasa de ser un Diógenes digital a tener un jardín digital, un sitio que se vuelve en auténtico disfrute para el que le gusta un poco escribir, ¿no? Sí. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Vale, Entonces, Raúl. ahora lo que sí que te voy a pedir es que nos digas o sea, tres consejos sencillitos que nos puedas dar a toda la comunidad
para que puedan aplicarlo para ser más eficientes, ¿no? Sí, No más productivos, más eficientes, como decías. sí, en cuanto a eso, yo plantearía formarse en productividad personal. Creo que es un buen libro el de Allen, Organízate con Eficacia, el de GTD. Es una metodología que establece principios. Ese sería un primer consejo. Un segundo consejo, yo recomendaría cada lunes, al principio de cada semana, establecer 3 grandes tareas o 3 grandes proyectos que sí o sí te gustaría tener marcados al final de la semana. Ese sería un buen consejo para establecer un lunes. Y el viernes, el sábado, el domingo, el día que se cierre la jornada de cada uno, sacar unas lecciones aprendidas, unas conclusiones. Oye, de lo que me planteé el lunes, ¿he hecho 1, 2, 3 o no he hecho ninguna? Y preguntarte el por qué no has hecho esas tareas que tú considerabas importantes en un lunes. Todo esto te da una visión elevándote para ver el bosque entero muy potente. Si no haces determinadas cosas, hay que escarbar en ese iceberg que te decía más profundo. Entonces, estudiar un poco productividad personal, porque así serás más productivo cuando trabajes en equipo. Plantearte objetivos el lunes y el día que cierres tu jornada de trabajo, sacar lecciones aprendidas de qué ha resultado de esos 3 grandes retos en el lunes. Obviamente, todo esto hay que acomodarlo al tipo de tarea que tú tienes. Si tus tareas son muchas y muy pequeñas, podrás ponerte en vez de 3, 15, 20, las que sean, o si tu proyecto o si tu tarea, como en tu caso, Raúl, es hacer un proyecto de una vivienda, igual es sacar un 20% del proyecto adelante, ¿no? Hay que dimensionarlo esto, ¿no? Y eso, ojo, pues quería cerrar, pero al final no me dejas. Entonces, porque me va generando, cada vez que hablan, me va generando más cosas. ¿Es el lunes el día adecuado para eso? Lógicamente, o como trabajamos las personas, yo te diría que es un día cualquiera, el lunes. ¿Por qué no hacerlo el miércoles y cerrar la sesión el miércoles? O hacerlo cada 15 días. Nos ordena mucho que a las personas, sobre todo a las que son algo más caóticas y no se han acercado nunca a la productividad, que nos den un paso a paso. Entonces, el lunes a las 8 de la mañana, café en mano, en la cocina o antes de ir al trabajo o lo que sea, un sitio que tú tengas de recogimiento, no hace falta llevarle una herramienta digital. Un folio y un bolígrafo Bic son de escándalo para esta cuestión. Claro, Casi claro. más recomendable, ¿no? Entonces, da igual el día de la semana, da igual el intervalo de tiempo. Es que te lo digo porque ese es el tema también, por ejemplo, las reuniones, ¿no? Una reunión semanal. Nosotros tenemos una reunión semanal. Al final dices, ¿pero cuál es el día mejor? ¿La última hora del viernes para preparar la semana o a primera hora del lunes o mejor entre semana? Esta pregunta supongo que te habrá surgido en alguna ocasión. Fíjate qué casualidad que saquen las reuniones y no vamos a cortar nunca, pero bueno, yo estoy disfrutando como un enano. Hoy mismo he publicado un vídeo de cómo pueden llevar, como estoy trabajando con muchas personas como vosotros, el sector de los arquitectos, cómo pueden llevar reuniones verdaderamente efectivas. El paso cero de cualquier proyecto es una reunión que tenga un buen puente entre estrategia y ejecución. Entonces, he hecho un vídeo explicando cómo deben de ser las reuniones de manera más efectiva, ¿no? Y hay como 3 fases, que es la pre-reunión, el durante la reunión y el post-reunión, que cuando veas, si tienes Sí, lo voy a ver seguro. le echas un vistazo, esas reuniones se van a convertir cada vez más cortas e igual algunas podéis empezar a omitirlas. Porque no siempre hace falta hacer reuniones cuando tienes un sistema que tiene una buena comunicación. Entonces, esas reuniones de estrategia del estudio, esas reuniones de kick-off, de empezar un proyecto inicial, pues me lo invento, han encargado una urbanización o unos edificios de viviendas individuales o lo que sea. Esa reunión de inicio tiene unos pasos, un paso a paso, que es ideal y aglutina qué tareas debe de haber en ese proyecto, qué información debe de haber, todo enlazado con nube, qué comunicación o qué forma de comunicación vamos a tener el equipo con los distintos gremios para resolver los contradictorios, como hablábamos antes. Entonces, aquí hay un montón de variables que cuantas más tengas recogidas en esas reuniones, más eficientes van a ser tus proyectos, menos te van a interrumpir y, como te digo, una única fuente de verdad donde va descansando todo, va aterrizando todo. Es un sistema
invaluable el tener, como te digo, una fuente de verdad. Me da igual que sea ClickUp, aunque yo sea consultor certificado de esta herramienta, da igual en sí la herramienta. El vídeo que he hecho está hecho sobre ClickUp con algunas capturas de pantalla, pero da igual la herramienta que uses. Pues Jesús, terminamos con estas 3 ideas que has dicho, ¿no? Lo primero, el libro de David Allen, apuntarse los lunes, ¿no? 3 objetivos macro objetivos y revisarlo el viernes. y una revisión ¿no? semanal, sí. Pues oye, muchísimas gracias. A ti, Raúl. A Granada, ¿no? Tenemos que Muy bien. O yo subiré a Madrid y hacemos igual una segunda charla de productividad. Ojo, un placer, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabéis, compartid el vídeo porque sé que os va a gustar, le dais al me gusta y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.